Para realizar esta ilusión óptica del cubo infinito lo que necesitamos es una regla y un marcador, y trazando el marco a nuestra hoja contamos 4 cuadros hacia abajo y 4 hacia la derecha. Comenzamos a realizar estas líneas diagonales de un punto a otro y en la parte de abajo igual. Les va a comenzar a quedar como si fuera un rombo, y desde cada esquina contando hacia abajo 4 cuadros vamos a unir cada línea de un punto a otro con nuevamente líneas diagonales para que se empiece a ver este patrón. Esto lo tenemos que repetir en toda la hoja, así como cuando tu mamá te dice que repitas las tareas que te quedaron mal. Así es como empezamos a ver esta ilusión óptica que va a quedarnos en 3D. Ustedes deciden de cuántos cuadritos lo quieren realizar, si de 2, de 3 o de a 4, como lo estoy haciendo yo. Incluso lo pueden pintar en un papel blanco, y si se creen mucho más pros, lo pueden realizar incluso en la pared de su cuarto o en la pared que les preste su mamá y no les vaya a pegar. Así que por el momento solo es un sancocho de líneas verticales y diagonales, como el sancocho que prepara tu mamá en la terraza de la casa. Con un marcador negro lo que vas a hacer es ahora pintar los lados derechos de cada cubo para que se empiece a notar mucho más las figuras y que se vayan viendo con más profundidad, ya que el negro lo que nos ayuda es a ganar profundidad donde haya ausencia de luz. Y si en este punto te comienza a dar un poco de mareo, entonces te recomiendo que te levantes, te acuestes en tu cama y te pongas a jugar una partida de Free Fire. Apenas te maten, vuelves de nuevo a rellenar, así como lo estoy haciendo yo, todas estas partes laterales de negro. Una vez que ya terminemos de rellenar en la parte de arriba igual para dar más profundidad, ahora lo que vamos a necesitar es la ayuda de un lápiz cualquiera, el que te preste tu mamá, el que te preste tu primo, el que te encuentres ahí debajo de la silla de tu compañero en el colegio. Vamos a rellenar los laterales izquierdos al lado de donde aplicamos el negro para que se empiecen a ver estos cubos en 3D y se termine esta ilusión óptica. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compártanlo con sus amigos, compañeros y suscríbanse ya mismo al canal. Nos vemos en un próximo video.